Cuando era más joven, hace unos 10 años, me dedicaba a la observación de aves. Tenía alrededor de 12 años y solo era un niño al que le gustaba acercarse sigilosamente a los pájaros, tomar fotografías y buscarlos en los libros. Decidí iniciar este pasatiempo haciendo una lista con imágenes que había impreso de la biblioteca de aves nativas de mi región. Todos los fines de semana deambulaba por el vecindario en busca de nuevas aves. Con algunos estanques y un gran arroyo en el área, me encontré bastantes en mis primeras semanas. Sin embargo, había un pájaro que había elegido como mi especie de ballena blanca, debido a su rareza en la zona, el buitre negro. Tenemos toneladas de buitres pavo en mi área, son los más comunes, pero en cambio buitres negros apenas se ven. Es un poco difícil notar la diferencia si están volando demasiado alto. Lo mejor para determinar de qué buitre se trata es ver la cantidad de gris y blanco en una de sus alas. Si te acercas aún más, eventualmente puedes distinguir la cabeza roja tan característica de los buitres pavo, como lo hacía a menudo y me decepcionaba. Un fin de semana de otoño decidí pasarlo buscando por todas partes el buitre negro. Decidí colarme en un área vallada donde nunca había buscado. Trepé por encima de la verja de alambre y empecé a buscar. Por lo general, lo mejor para encontrar pájaros carroñeros es en una carretera, por los animales atropellados que pueda haber, y resultó que había una pequeña curva de 2 carriles que reflejaba el arroyo cercano, justo a través del follaje. Así que atravesé una especie de minibosque y me dirigí en esa dirección. Por mucho que me entristeciera ver un venado muerto o una zarigüeya, era algo común en estas carreteras, ya que ambos lados estaban abiertos, con árboles y maleza. Hay tanta densidad de árboles y vegetación que hay algunas partes del camino que casi se convierten en una especie de túnel, debido a las hojas que se entrelazan arriba. Es increíblemente fácil para un ciervo u otro animal saltar frente a un coche en la oscuridad. Ese día no tuve mucha suerte. Había algunos cuervos junto a una ardilla muerta y vi algunos patos nadando en el arroyo a mi lado, pero poco más. Empezó a hacerse tarde, pero el sol todavía estaba alto, y a pesar de los peligros de caminar por un camino forestal en la oscuridad, estaba decidido a permanecer allí el mayor tiempo posible. Decidí que llegaría a un pequeño parque al final del camino y luego regresaría. Pasé por debajo de un pequeño túnel de hojas, salí por el otro lado y sonreí al ver la forma familiar de un gran pájaro en el cielo, dando vueltas. Tenía la forma y el tamaño adecuados para ser un buitre negro, pero desde tanta distancia era imposible comprobar el gris de sus plumas, ya que además había muy poca luz. Me quedé siguiéndolo mientras descendía lentamente. Después de unos 10 minutos, aterrizó, y con cuidado me deslicé hacia adelante, evitando con cautela cualquier cosa que pudiera alertar al ave de mi presencia. Me hundí en el suelo y me di cuenta de que el pájaro había aterrizado en un pequeño claro en el otro extremo del parque. Era un pequeño claro, ligeramente inclinado cuesta abajo, con un parking de coches en la parte superior. Había estado allí antes, ya que era un lugar divertido para que los niños rodaran cuesta abajo debido a lo empinado que era. Me acerqué desde abajo, lleno de emoción, cuando escuché varios graznidos y chillidos de otras aves. Los buitres negros son más agresivos que los buitres pavos, y esperaba verlos pelear. Llegué al borde del claro y saqué mis prismáticos. Me di cuenta de 2 cosas al mismo tiempo. Primero, me pareció extraño que estuvieran en el medio del parque, en lugar de estar más cerca de la carretera, donde uno supondría que encontrarían animales atropellados. Aunque pensé que los animales podrían morir en cualquier lugar, incluso en medio de un parque. Sin embargo, en segundo lugar, noté un olor horrible. El olor era bastante ligero, pero tengo un olfato muy sensible y olía claramente a un olor fuerte y cobrizo, como cuando sacas carne picada podrida de una bolsa. Había olido animales atropellados antes, y en el calor del día olían mal, pero nada como esto. Cuando puse mis prismáticos en mis ojos, esperaba ver un cadáver de venado y pájaros peleando, y en 1.000.000 de años pensé que vería lo que vi. Los pájaros estaban allí, y recuerdo la leve punzada de emoción que todavía tenía, reconociendo la cabeza orgullosa de un buitre negro, antes de que la imagen de él sentado en el pecho de una mujer desnuda me chupara la vida. Estaba congelado y no podía apartar la mirada. Se me hizo un nudo en la garganta por las ganas de vomitar. Sorprendentemente, los pájaros habían hecho poco en su cuerpo.
Tenía lo que creo que eran cortes, pero la mayor parte de ella estaba intacta. Sus ojos, labios y sus genitales estaban rojos y destrozados. La imagen de aquella mujer no la podré olvidar. Puedo verla con claridad incluso ahora. Estaba tan pálida, casi azul en algunos lugares, con cabello rubio y arrugado. Me senté allí, durante quién sabe cuánto tiempo, mientras el sol se hundía detrás de los árboles. Esta era una época antes de que todo el mundo tuviera teléfonos móviles, y tuve una gran caminata de regreso a casa. Ahora me di cuenta de que estaba en estado de shock y solo podía moverme por el miedo a que quienquiera que había hecho a esa mujer me lo pudiera hacer a mí. Me obligué a caminar lentamente hacia atrás entre los árboles, sin apartar los ojos del cuerpo. Tenía tanto miedo de que alguien estuviera detrás de mí que no quería darme la vuelta. Estaba anocheciendo y de repente se hizo la luz. Luces altas desde lo alto de la colina, pero solo un par de luces. Escuché el chirrido de las llantas cuando el coche salió y lo escuché girar a la izquierda y alejarse calle abajo en la dirección opuesta a la que me dirigía. Esa fue la gota que colmó el vaso y corrí todo el camino de regreso a casa. Atravesé al menos una milla de maleza y aunque llevaba botas y vaqueros gruesos, mis brazos estaban desnudos y tenía arañazos que estaban sangrando. Me detuve a mitad de camino entre la maleza junto a mi casa y me di cuenta de que me había meado encima. Me arrastré entre los patios traseros de la gente para llegar a casa, evitando todos los coches que pasaban. El miedo no terminó por completo allí, ya que estuve solo en casa hasta pasada la medianoche, mientras mi madre acababa su turno en un restaurante cercano. Es una estupidez y lo lamento hasta el día de hoy, pero no llamé a la policía inmediatamente ni se lo dije a mi madre. Tenía un miedo absurdo de que si lo hacía, mi madre se enfadaría conmigo y nunca más me permitirían salir. Cerré todas las puertas, lo verifiqué 2 veces, me di una ducha rápida y me encerré en mi habitación. Me había quedado dormido cuando mi madre llegó a casa. Se lo dije por la mañana e inmediatamente hicimos la llamada a la policía juntos, pero para entonces el cuerpo ya había sido encontrado. Me tomaron declaración, pero nunca más supe sobre el tema y desde ese momento dejé de observar aves. Hice todo lo posible para encontrar algún artículo o alguna noticia en algún lugar sobre esto, pero no pude encontrar nada. Probablemente no ayude que no pueda recordar la fecha exacta. Nunca he compartido esta historia con nadie fuera de mi propia familia, y creo que me viene bien escribirlo.